Aviso. El siguiente video es lo que llegué a editar de dicha video respuesta, por ende, hay cosas en el video que no está completa o es muy mejorable. Tengo pensado retomarlo en un futuro, aunque posiblemente haga varios cambios al video, tanto en edición como argumentación. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios de este video. Os lo agradecería para saber lo que funciona y lo que no. En fin, disfruten del video. Martín, estás haciendo el azar. ¿Cómo? Te estás haciendo el azar. ¿Te das cuenta? Tú metes la voz, pero todo el día así, boludo. ¡Papá! ¡Estás haciendo la asada! Bueno. Realidades frikis. Si has entrado en este video, ya deberías conocer este nombre, pero resumiendo para los que no lo conozca, es básicamente tu típico canal Hicks mezclado con tu típico antiprogre, ya saben, esos canales que cuando salen a la calle y ven un arcoíris en el cielo, prefieren morirse antes de salir a la calle. No me voy a parar mucho para explayar todo lo malo de este usuario, porque ya lo iremos viendo en esta video respuesta. Además que no soy el único que ha hablado de él. Pero hoy me apetece criticar uno de sus vídeos, para ver si es tan malo como dicen. Spoiler, lo es. Antes de comenzar, primero daré unos avisos importantes. El primero y el más obvio es que este video lo hago por dos razones. La primera es que quería hacer una video respuesta a un usuario, porque pueden que sepan que ya previamente había hecho dos tops criticando varios vídeos considerados Loquendo Files. Como siento que tengo algo de experiencia después de hacer esos dos vídeos, quería hacer una video respuesta con un video en concreto. Y segundo, para los que piensen que elegía realidades frikis por la fama que tiene este usuario, primero, ni que tuviera muchos subs en primer lugar y segundo, aclaró que él no era la primera opción para hacerle una video respuesta. Si habéis estado atentos en la pestaña de la comunidad, sabréis que el primer usuario que pensé hacerle una video respuesta era a la usuaria una alienada con su video sobre X-Men 97, que no realice esa video respuesta por todo lo que ha pasado con el showrunner de dicha serie y sus polémicas, más porque en cierta parte del video dice algunas cosas sobre él, que aunque sean erróneas, no quiero responder en caso que vaya a lo fácil y piense que defiendo al creador. Fuera de esa explicación, llegué a escribir una buena parte del guión de dicho video. Posiblemente lo haga una vez que se haya estrenado la segunda temporada de X-Men 97, que será cuando el actual showrunner deje la serie. Lo malo es que el nuevo showrunner va a contar con los guionistas de What If. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Continuando con los avisos, no vayan a comentarle, ni tirarle mierda y ni aclarar algunos de los puntos de este video. El usuario ha demostrado que incluso con un emoji se ofende, por lo que comentarle es bastante inútil porque ignorará tu argumento y te hará un mucho texto, independientemente que vayas de forma amable o con insultos. O sea, aplicará la ley de la paloma. Dice así: discutir con retrasados es como jugar ajedrez con una paloma. No importa qué tan bueno seas jugando ajedrez, la paloma va a tirar arbitrariamente todas las piezas, cagarse en el tablero y contonearse como si encima hubiese ganado la partida. Tercero, si por una casualidad, el usuario me viene a decir que soy un niñato porque no uso mi voz real. Primero podría usar mi voz real, pero no la uso porque en primer lugar no tengo un buen micrófono. Al punto que a la hora de grabar grabaciones lo grabo por mi teléfono móvil o por el micrófono que viene por defecto del ordenador. Y segundo, prefiero usar el Loquendo que mi voz real. Las dos razones es porque el Loquendo es más simple de usar, porque simplemente tengo que escribir el guión, pasarlo con Loquendo y ya puedo hacer el vídeo. Y segundo, a la hora de hablar siempre me suelo atascar. De hecho, este audio que estáis escuchando me ha costado bastante grabarlo, así que esas son las razones de por qué no grabo con mi voz. Y tercero, ¿quién vino a hablar cuando en tu cuenta secundaria, Realidades Alienantes, tienes algunos vídeos con Loquendo como tu crítica a Dragon Ball Broly? Por ello demuestras que no tienes autocrítica y que en tus críticas a Detective Azulino y Claudio Bellic hiciste tremenda proyectada. Ahora entiendo por qué algunos te llaman el Domentío 2.0. Cuarto, para que el usuario no me ponga una reclamación, estaré usando un filtro a su video.
Por último, soy consciente que el usuario Detective Azulino hizo una video respuesta al video que voy a responder, pero yo desde hace tiempo tenía una primera versión de este guión escrito, que ahora estaré simplificando porque hay algunas partes que creo que me alargué demasiado para lo poco que analizo. Además que en su video respuesta no se centró en todo el video sino en varias partes donde quería centrarse, dejando otras que yo analizaré y responderé en este video. En fin, después de este relleno aclaratorio, empecemos con la video respuesta. Bueno, se me olvidó aclarar 3 cosas. La primera y la más obvia es que no vengo a defender al producto criticado, en este caso y como diré a continuación, la película de Deadpool y Wolverine, porque aunque no la considero una obra maestra y está lejos de serlo, no la considero que sea tan mala como dice el usuario y vengo a desmentir sus argumentos. De hecho, en el propio video, resaltaré algunos de sus defectos. Segundo, como estaréis viendo, con este video no estaré ganando nada debido que al momento de hacer este video, no tengo monetizado el canal, para los que piensen que hago esto por el dinero. Y tercero, es que aunque me estaré refiriéndome a este como Wolverine y no como Lobezno para que no haya peleas pendejas sobre el doblaje en los comentarios, sí estaré usando el doblaje castellano de la tercera cinta para ejemplificar algunos de los puntos que vaya diciendo. También usaré el doblaje latino pero solo si coloco escenas de las 2 primeras cintas. Y obviamente, estaré usando filtros para impedir el copyright. En fin, después de esta información extra, empecemos el video. What you know about Como pudieron deducir tanto como la miniatura, el video que le haré su video respuesta es a la crítica de Deadpool y Wolverine realizado por Realidades Frikis, lanzado el día 26 de junio de 2024. Sí, el día después del estreno de la cinta. Entre eso, la estructuración del video que podemos ver gracias al índice del video y al propio título del video que, aunque entiendo que no te gustó la película, no lo tenías que hacer tan obvio, ya podemos deducir por dónde irá el usuario. Y si sumamos que en medio de la producción de dicho video, el mismo usuario admitió que monetizaba sus videos, podemos darnos cuenta las intenciones de este. Y spoiler, curiosamente no se irá por un lado antiprogre, curioso más cuando recordamos la orientación del personaje y los chistes aprovechando esto durante la cinta y en sus películas anteriores, pero os adelanto que sin llegar a ese punto, Realidades Frikis sorprende y para mal. En fin, empecemos con esta vaina. La prensa escrita de diferentes sitios exhibían sus titulares que la crítica especializada describía a la película Deadpool y Wolverine como perfecta, como lo mejor de Marvel desde Endgame. Pero surge la pregunta, ¿de verdad lo es? ¿Sus cameos y sus chistes sobre Marvel y Fox son suficientes para alabar esta cinta? Sean bienvenidos a otro video de este canal, mis estimados frikis. Vale, empezamos con una introducción diciendo que la prensa ha definido a Deadpool y Wolverine como una película perfecta, lo cual en cierta medida es exagerado porque aunque es bastante buena, no es una obra maestra y cuenta con bastantes errores. Además que me parece exagerado que consideren lo mejor desde Endgame, si antes de ello tuvimos cintas mejores como la tercera de los Guardianes de la Galaxia. Por ahora, vas bien y no has cometido ninguna cagada, pero os adelanto que en menos que canta el gallo, esto irá a peor. Quiero empezar hablando sobre Rob Liefeld. ¿Por qué mencionas al autor de Deadpool si no tiene nada que ver con la cinta y ni participó en ella, fuera de algún cameo en algún cartel? Ya me estoy oliendo por dónde irá esto. Y con lo que dije sobre la monetización, solo puedo decir: Lo sospeché desde un principio. El controvertido artista que ha hecho dibujos tan feos como estos de Batman y Capitán América. Adivinaré, vas a decir que Deadpool es una mierda por las controversias del autor. Además, dime algo que no sepa, tonto. Ese dato del artista ya lo conoce todo el mundo, hasta Deadpool se burló de ese detalle en la segunda cinta. ¿De verdad suerte? ¿Qué clase de marihuano cocainómano tiene que ser un ilustrador de cómics como para que se le ocurra esa estupidez? Seguramente es alguien que no sabe dibujar bien. El que en su estancia en DC Comics arruinó las series que le dieron para trabajar de Hawkman y Deathstroke. Lo sospeché desde un principio. Haciendo un poco de investigación, Liefeld no escribió totalmente las historias de dichos reinicios, sino que sustituyó a los escritores de las historias de Deathstroke, Hawkman y Griffer para sus series en los nuevos 52, debido que dichos números estaban a punto de cancelarse. Por lo que ese argumento que arruinó dichos reinicios es estúpido porque no fue el principal escritor. Y si lo arruinó, ¿por qué lo hizo?
Fundamenta mejor tu punto, que la mayoría no hemos leído los cómics que menciona, incluso un servidor, que lo único que se ha leído de los nuevos 52, fue algunos tomos sueltos de Superman, que leí cuando estaba estudiando en la ESO. Además, porque mencionas algo que poca gente conoce, pero no lo que provocó su estilo de dibujo en los 90, provocando casi la bancarrota de Marvel y de los cómics en general. Os dejo este video en la descripción para un mejor contexto. El que se valía del plagio para sus creaciones artísticas. ¿Y las pruebas? Di mínimo la de Deadpool con Deathstroke, aunque cualquiera que conozca a ambos personajes saben que no se parecen en nada, más allá que ambos son mercenarios, que ambos tienen un sinónimo de la palabra muerte en su nombre y su parecido en su traje y nombre, que incluso se podría decir lo mismo de Spider-Man y Atom Smasher, especialmente en sus máscaras. Recordaréis que en la época cuando se estrenó Black Adam, muchos pensaban que Atom Smasher se había copiado el diseño a Deadpool, cuando era al revés. Hasta hay una batalla de rap que resume sus diferencias. Lo que parece que se te olvida, es que Deadpool inició como una burla de este personaje de DC, que a lo largo de los años, tomó una personalidad distinta al personaje de DC. El que fue tildado de trastornado por un video que publicó donde va dibujando, conduciendo y mirando a la cámara. Vale, al menos tenías que aceptar con un argumento y encima fundamentado. Pero coño, en el clip no se muestra nada de lo que estás diciendo. Muestra esta otra parte del video donde se ve mejor ese punto. Además, trastornado. Diría imprudente por hacer eso mientras conduce y más en una vía con más vehículos, como se ve en el video, pero sabemos que le llama trastornado para ver lo peor de lo que realmente es. Bueno, jamás imaginé que este tipo llegaría a influenciar y a agradar a tantos con su personaje Deadpool. Él decía hace muchos años que había creado solito a Deadpool, sin la ayuda de Fabián Nicieza, y yo le creo todas las tonterías y humor mediocre de la personalidad de Liefeld están vertidos en Deadpool. A ese sujeto le pegaron en la ingle con un coco. Primero, ¿dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? pon mínimo un artículo donde se enseñe lo que dijo, porque si no lo pones quedarás como mentiroso. Además que me da gracia que para justificar que la crítica dijo que la película es perfecta si colocas varias fuentes donde lo decía, pero aquí parece que se te olvidó. Segundo, humor mediocre. No me alargaré mucho aquí porque como ya mostré antes, ese es uno de los puntos que analizarás más tarde. Y tercero, ¿qué nos quisiste decir con ese meme de Patricio? Que somos idiotas porque nos dé gracia al personaje. Te recuerdo, y esto se lo digo a todo el que vea este video, el humor es subjetivo. O sea, que lo que me dé gracia, no significa que te vaya a dar gracia. Y viceversa, que lo que a ti te dé gracia, no significa que a mí me dé gracia. Me da gracia que el ser humano sea el único animal que puede tener una opinión propia y también el único que se ofende por ello. Pero bueno, veamos lo que dirá cuando hable sobre el humor de la cinta. Esperemos que analices el humor de la cinta, entendiendo al personaje y su actitud y que no se vaya a inventar una mamada para decir que es malo. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Aunque bueno, leyendo esta respuesta a este usuario, ni él sabe lo que es buen humor. Sabes que el humor de Mr. Bean y John English no es el único humor que existe. Sin embargo, parece ser que ahora a la gente le gusta eso. Décadas después de su creación, quedé sorprendido al ver cómo una gran multitud de personas adoran e idolatran al mercenario Bocazas, al antihéroe al que uno de sus escritores tildó de omnisexual. Cuando comentó este dato, pensaba que iría por lo fácil y diría que el personaje es malo por ser omnisexual y por ende sus películas también lo son, pero vaya que me decepcioné que no fuera así. Pero dejando ese comentario, que refleja la opinión del usuario y que para nada ha reflejado en otras partes. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Me da gracia que digas que no entiendes el éxito del personaje. No sé, será porque el personaje era popular en los cómics, al punto de aparecer en otros medios, incluso protagonizar su propio videojuego y tener bastante relevancia en otros y que encima, antes de esta película, lanzó 2 entregas anteriores, consiguiendo una gran base de fans. Incluso logró aparecer en una cinta de los X-Men antes que tuviera sus películas individuales. Sí, de pésima manera, pero al menos salió. Y por eso, la gente agradece la existencia de las cintas individuales.
Creo que esto es la perfecta definición de tapar el sol con el dedo, o sea tapar lo obvio y no aceptarlo. Además me da gracia que digas que el personaje de Deadpool de la cinta sea omnisexual porque, según dicho por el mismo Ryan Reynolds, el actor que lo interpreta, es pansexual, que curiosamente fue lo mismo que dijo uno de los escritores de Deadpool de los cómics, Gerry Duggan, por su Twitter, aunque en ese caso, el propio escritor borró el tweet donde comentaba eso, aunque también Fabián Niciera, co-creador del personaje, diría por su Twitter que Deadpool tiene cualquier inclinación sexual que su cerebro le dicte en ese momento. Y si con esas declaraciones no queda claro, en la propia trilogía tiene varias escenas donde se muestra esto. Wade Yukio. Yukio Wade. ¿Qué invento es este? Es mi novia intolerante de miel. ¡Eh! Ponle freno a ese veneno. Pero me sorprende que alguien salga contigo. Sobre todo Pinky, de mi pequeño pony. No se alejen. A la orden, mi cap. Confío en ti. ¿En qué estás pensando? ¡Quítate de encima! ¡Ya casi está! ¿Casi está el qué? Mi cuchillo fuera de tu culo, pervertido. Ahora está de moda la irreverencia, las payasadas y el humor negro. Así como en DC alaban al isekai de Suicide Squad con Amanda Waller bailando en su ending. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deje de desinformar a la gente a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. No esté desinformando a la gente, pendejo. ¿Quién coño ha dicho eso? Si la mayoría de gente que vio este anime, solo vio los primeros capítulos, yo incluido, y algunos solo por el diseño de Harley Quinn. Incluso hay un porcentaje alto de gente que desconocía la existencia de este proyecto porque tampoco fue el anime más resaltante de su temporada. Diría incluso que el GR5 de Luffy fue más relevante que esta mamada, que solo queda en anécdota. Además, menuda comparación de mierda, ambas cosas no se parecen ni en historia, personajes o trama. Por lo tanto, como muchos idolatran a Deadpool, pues entonces decidí darle una oportunidad a la película de Deadpool y Wolverine. Sí, darle una oportunidad, para nada se nota que quieres aprovechar que la película estaba de moda para ganar visitas. Y tenía razón. Y eso no tendría nada de malo, si este canal no se notará que depende de la polémica para sobrevivir. En serio, ni Piperino está tan hambreado como este canal. Para ver el contenido al que describen como perfecto. Y la verdad es que resalto lo que dije en videos atrás de que los críticos son hipócritas. A Kung Fu Panda 4 y a mi villano favorito 4, a pesar de tener un buen humor, las tildaron de mediocres por carecer de una buena historia. Ah, pero a Deadpool 3 no la acribillan por eso. No, hasta la llaman que es perfecta. ¿Qué pasó aquí? Que no leíste el artículo completo y no viste la parte donde decía claramente que estos son las opiniones en los primeros pases para la crítica. Incluso, al menos en el artículo de Vandal, ponen al final que aunque estas primeras reacciones fueron buenas, no saben si serán las mismas que cuando salga a la cinta. Me da gracia que te autodenomines como psicólogo investigador y algo tan obvio como leer el artículo completo para comprobar ese hecho, más cuando este tipo de páginas suele desinformar con su título, no lo hayas hecho. Se nota que preferiste aferrarte al título que al artículo. Y si tan perfecta es la película, porque en Rotten Tomatoes, IMDb y Metacritic no tiene críticas perfectas. Simple, porque aunque la película es buena, cuenta con bastantes fallas que iré explicando a lo largo de esta video respuesta. Además, me da gracia que no comentes este dato pero luego en tu miniatura pongas las notas de 2 páginas distintas. En fin, la hipotenusa. Aparte, ¿qué tiene que ver Kung Fu Panda 4 y la cuarta de Gru? Pudiste poner a Madame Web, que fue criticada en su día para fortalecer tu punto y que la comparación tuviera sentido. Y más hipócrita es mientras que Kung Fu Panda 4, hiciste un video defendiéndola, que incluso yo que no me la he visto, concuerdo que hay aspectos en la cinta que sí son decentes, otros que son válidos quejarse y otros que se quejan que son pura mamada, hiciste un video diciendo que la cuarta de mi villano preferido era mediocre. Aunque bueno, estamos hablando del mismo video donde dijiste que incluso siendo mediocre, era mejor que Inside Out 2, que fuera que te guste o no la película, me darás la razón que dicha comparativa es estúpida. Además, ¿no fuiste tú que en la crítica de Super Mario la película dijiste que dicha película era mala por ser dirigida por Illumination? Y bueno, eso hablando de las películas, porque si hablamos del humor de ellas, aparte de que su humor va dirigido a diferente público, está diciendo que esto. Ah, sí, los boys. Esto es cosa de Dopinder.
¿Se supone que venís de polis? Da igual. Quitaos la ropa, menos el casco. Y esto no es Pretty Woman. Aquí hay besos, ¿eh? ¿Qué canción os ponéis para bailar? ¿Quieres asustarme con eso? El pegging no es nada nuevo para mí, colegui, pero sí para Disney. Es comparable a esto. Y ojo, con esto no digo que ambas sean malas películas, porque no las he visto, pero eso no quita que la comparativa sea estúpida. Lo único que entendí de esta parte es... Los críticos son una mierda porque no comparten mi opinión. Y antes de continuar, todo lo que hemos visto hasta aquí ha sido relleno, porque si pensaban que la introducción tirando mierda al autor original del cómic era para posteriormente compararlo con la versión fílmica, solo te puedo decir que has perdido tu tiempo, porque no hará mención de este en lo que queda del video. Además, hablar de él es estúpido porque ni siquiera participó en la realización de ninguna de las 3 cintas. Aparte, te recuerdo que independientemente de lo que hizo el autor, que comparado con otros autores sería una mamada, te recuerdo que un personaje no es solo escrito por un autor, sino que este se construye por varios autores que dan su punto de vista del personaje. En algunos casos, mejorando la visión original del autor. La película es una porquería. Al verla me encontré con un guión mediocre. La trama es tan mala que solo sirve de pretexto para que salgan cameos que emocionarán a los más fanáticos, pero que se sienten irrelevantes, incluso hasta desperdiciados. Sí, para nada cameos como el de Chris Evans sirvió para presentar los poderes de la villana, para nada la aparición de Elektra, Blade, Gambito y Laura sirvieron para ayudar al dúo para conseguir escapar del vacío y ayudar al desarrollo de personaje, para nada la aparición de la de Deadpool Corps sirvió para que la villana pudiera ejecutar su plan y de paso hacer la mejor escena de la cinta, para nada los Wolverines que se encuentra con Deadpool sirvieron como foreshadowing a la relación que tendría estos dos en la cinta. En serio, comparando los cameos de aquí con los de No Way Home o de Flash, aquí sí tienen sentido y ninguno se sintió desaprovechado, fuera de alguno que sí hubiera estado bien ver más como Dientes de Sable. Además, podemos normalizar dar un puñetazo a los que no saben usar bien las palabras, porque me da gracia que digas aquí que el guión de la película es mediocre, algo que lo no es pero que sí tiene varias fallas, como si estuvieras diciendo que es mala, cuando mediocre significa, según la RAE, de calidad media. Como dije antes, veremos las razones de por qué el guión es mediocre según él, pero creo que ya se puede ver sabiendo que ha usado su opinión para decir que la película es mala. Y recuerden que esto es una crítica. Está la misma estrategia de meter muchas referencias a personajes y ya, el público aplaude y se conforma con lo que ve. Por ejemplo, se menciona a Punisher en una parte de esta película y ya todos en el cine, wow, esto es arte, esto es divino, la mejor película. Le mencionan a Wolverine que va a ser esclavo de Disney. ¿De verdad se conforman con un nivel tan bajo? De hecho, la cinta se siente atascada de esto, de recuerdos y secuencias de películas pasadas. Primero, sobre lo de Punisher. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Y también. ¿Qué Punisher? Ha habido como unos 5. Sobre el chiste de Wolverine, ese chiste envejeció como el vino, porque literalmente al día siguiente de cuando subiste tu video, se anunció que Robert Downey Jr. volvería al UCM como el Dr. Doom, ejemplificando más la frase de Deadpool. Y sigue envejeciendo bien el chiste, después de la vuelta de varios de los X-Men originales para la nueva película de los Vengadores. Además que el chiste referencia tanto que los actores cuando se unen a Marvel, hacen contratos por varias cintas como Chris Evans, y también el hecho que Hugh Jackman siempre ha sido Wolverine y parece que lo seguirá siendo por más tiempo según rumores. Sobre lo que la gente se conforma con cualquier chiste o cameo, habla el que defiende a cintas consideradas mediocres por la crítica. Y sobre que la película depende de referenciar al pasado, dime un momento donde se haga una referencia directa a algunas de las películas de los cameos, exceptuando las que se hacen a Logan, porque al menos eso tiene que ver con la trama de la cinta. Como mucho es una mención, pero hasta ahí, tampoco depende de poner frases o que los personajes cuenten batallas pasadas que vivieron en sus películas para construir la trama como en No Way Home o The Flash.
fanservice excesivo para describir con pocas palabras la cinta. Esto es un show donde felicitan al fan que ha estado al día con las series como por ejemplo de Loki, programas así, al meter referencias de estas producciones, y si las reconoce el fan, pues ya esbozará una sonrisita. Sí, hay menciones a la serie de Loki o la película de Logan, pero en la propia cinta no te mencionan lo que pasó en ellas, sino que vemos sus consecuencias. Por ejemplo, que la AVT ya no purgue a las variantes como en la serie de Loki, que la muerte de Logan provocó la destrucción indirecta del universo de Deadpool o la aparición de B-15 como la jefa de la AVT. No necesitas ver la película de Logan o la serie de Loki para entender dichas dudas, porque la cinta se autoexplica y evita relacionar directamente la trama. Y en caso que lo haga, lo hace de tal forma que no necesite verlo. O sea, trata a ambos productos como materiales complementarios a la cinta y no como cosas que debes ver para entenderla, al menos que quieras entender el lore que te plantean. Y de hecho, así es mejor, porque depender que alguien haya visto un producto anterior para entender el siguiente, solo consigue que la gente le dé pereza ver la siguiente película o serie que salga, al depender de materiales externos. Y eso, lo digo por experiencia. Y sobre que la película es un homenaje para los que vieron las series, se nota que no te quedaste hasta los créditos. Que si hay una broma por unas declaraciones de Kevin Feige, o por una escena de Mad Max Furiosa, o de la vida personal de Hugh Jackman, cosas así que según dan risa. Dan risa porque encajan con el contexto de la escena. Además, recordemos que Deadpool tiene la capacidad de romper la cuarta pared, por lo que puede hacer esas referencias porque es consciente de lo que ocurre a su alrededor, como si no lo hiciera también en los cómics. Aparte, la mayoría de chiste está construido de tal forma que por un lado, dan gracias y entendemos la referencia y por otro, dan gracia por sí misma. Para poner un ejemplo, tenemos la escena de Hulk. Por un lado, el que entienda la referencia a la primera aparición de Wolverine, sonreirá por entenderla, pero el que no la entienda se reirá por la escena debido a que sigue los principios básicos del humor. O sea, primero presentar el chiste, en este caso, que el propio Deadpool menciona la aparición de Wolverine con ese traje y se acuerde que cuando apareció con ese traje, este se enfrentó a Hulk. Sí, el clásico traje marrón de John Byrne. ¿Te enfrentaste a Hulk con ese traje? Segundo, hacer un giro inesperado, en este caso, que Wolverine muestre sus garras y ahí se revela que Hulk está detrás de Deadpool. Tercero y por último, el remate, en este caso, que Deadpool intente evitar su ataque diciendo la frase que le dijo Loki a Hulk. ¡Yo soy un dios, torpe criatura! Pero aún así, este sea atacado. ¡Soy el Jesucristo de Marvel, torpe criatura! Incluso si no entiendes la referencia a la frase de Loki en Los Vengadores, aún así te ríes por lo inesperado que es la aparición de Hulk. Y eso, es el principio básico del humor, el mismo que series como El Chavo del Ocho usaron. No digo que todos los chistes usen estos principios básicos o que todos los chistes, incluso los referenciales funcionen, pero la gran mayoría sí funcionan. Y de nuevo, que a ti no te haga gracia, no significa que sea malo. Si profundizas, como espero que hagas cuando te centres en el humor, en cómo los chistes están construidos y no en que a ti no te hayan gustado, haría que esta parte no se sintiera tú creyéndote superior por no gustarte este humor. En serio, me sorprende cuando alguien se cree superior por tener una opinión distinta, cuando si eres humano, tener una opinión distinta es muy común. La villana está estereotipada, ya sabes que va a perder. Cuando van a plasmar alguna escena dramática, es interrumpida por un chiste bobo. El humor no solo es muy vulgar, también se siente saturado. A falta de creatividad, recurre a muchas groserías, pero ya está muy gastada su fórmula. Primero, es una historia de superhéroes. Al menos que se plantee que no existen héroes y villanos, que la diferencia entre ambos es muy mínima o que ambos grupos busquen el mismo fin, siempre el héroe derrotará al villano, menos excepciones. Sobre la villana, te doy parte de razón, más como lo argumentas después. Pero pasando a otra cosa, parece que te olvidas que el protagonista de Deadpool es un protagonista caracterizado por soltar chistes todo el rato. Por ello, en momentos serios, este cuenta chistes porque así es su personaje. Además, cuando esto último ha interrumpido escenas serias, escenas como cuando habla de por qué Wolverine es importante para él, cuando Wolverine descubre que Deadpool le ha mentido o cuando recuerda la razón de por qué hace todo esto mientras que se sacrifica, ahí no hay ningún chiste que interrumpa la escena. Y si las hay, son después de dichas escenas. Y también te recuerdo que Deadpool es literalmente el mercenario Bocazas, algo dicho por él mismo. Me llaman el mercenario Bocazas. No me llaman el sicario sincero, la reina chupapollas de Saskatoon.
Por último, cuando la película depende de los chistes vulgares. Primero, la cinta sabe equilibrar dichos chistes con chistes referenciales y otros tipos de humor. Te compro el argumento si te refieres en su idioma original, que al tener pocas palabrotas, suenan repetitivas, algo que se soluciona en los doblajes al español. Fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Go fuck yourself. Let's fucking go. Let's fucking go. Mi puto problema. ¿Fue lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo? Ay, ya vete a la verga. ¡Romperles el culo! A romperles el culo. Suda la polla. ¿Eso es lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo? A que te den por culo. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! Además, como si esta película soltará muchas palabrotas. En la película se dicen un total de 146 palabrotas. Para compararlo, en Casino de Martin Scorsese sueltan 422 palabrotas y en El Lobo de Wall Street, 569. Y eso contando películas. En Asbin Hotel soltó en su primera temporada más de 388 palabrotas y en GTA V soltó más de 1049 palabrotas. Por lo que podéis ver que esta película no depende tanto de ese tipo de humor. Además, lo dices como si todo el rato estuvieran diciendo palabrotas. Según Realidades Frikis, piensa que así es la película. Pene, pico, pichula, palo, corneta, casco alemán. Tú la callan pa' micrófono, nutria, palo, rico, prieta del mal. Chupete, el pueblo, plátano, verga, el niño, cabeza de Adán. Darth Vader, chino, tuerto, guarito, y el que te conté. Puñal de carne, poronga, cabeza de grifo, flauta, traversa y el maní. Tampón de carne, chisito, guañaño, guanaco y el pirulí. Además, esto está justificado por ser una película más 18. Pero ahora me vas a sacar el argumento que ese humor no es bueno porque le podría hacer daño a los niños. Que países como México suavizaran ligeramente la película con el uso de modismos para venderla a más público, no quita la clasificación original de esta. Además que dicha calificación lo tiene no solo por el lenguaje, sino por las escenas sangrientas que tiene. Y los efectos especiales se ven muy deficientes en algunas secuencias de acción, valiéndose mucho de la cámara lenta. Vale, en parte, le doy la razón porque en algunas secuencias se ve raro el CGI, pero esa mamada de usar la cámara lenta para ocultar los defectos de estos efectos te lo acabas de inventar. El uso de la cámara lenta solo sirve para enfatizar ciertos momentos para dar más epicidad. Al menos su uso en esta cinta no es tan exagerado como hace cierto director, cuyo fandom es muy tóxico. El chiste sería que Realidades Frikis fuera fan de "Ay, no me jodas". Pero luego hay otras escenas donde se muestra el buen uso del CGI y además parece que ignoras a propósito o que desconoces que varias de las escenas se hicieron con efectos prácticos, solo usando el CGI para aquellas escenas donde fuera necesario. Te compro que se ve raro a veces, pero está muy lejos del pésimo CGI de otras películas como la tercera de Ant-Man o de Flash. Esta película no tiene nada de perfecta, no entiendo por qué la sobrevaloran. Como yo sí soy congruente, mencioné lo malo que es el Panda 4, Gru 4 y ahora lo haré con este producto de Ryan Reynolds. Como ya te dije antes, solo pocos fulanos dijeron que la película era perfecta, deja de desinformar. Y no vayas de que siempre sueles decir los puntos positivos y negativos de las cintas que criticas porque en varias críticas tuyas demuestras todo lo contrario. Aprovechando este punto muerto, me hago una pregunta. Si aquí es donde vas a empezar a exponer los argumentos, ¿por qué tardaste 4 minutos en hacerlo? Spoiler, para monetizar. Lo bueno de esto, es que reducí los 2 párrafos que iba a decir a continuación. Pero, para que no piensen que soy un hater, que solo critico a la película porque sí... Y lo estás haciendo, yo no te he escuchado decir algún punto positivo hasta ahora. Respaldaré mis argumentos en críticos de renombre que encontraron los mismos errores que yo, y eso que muchos de ellos alaban a la película. O sea, estás admitiendo que eres un vago y que tu opinión se basa en lo que han dicho otros usuarios. Pero solo dijo que nombraría a varios críticos que comparten su opinión para fundamentar su opinión. Sí, claro. Viendo cómo de mal ha argumentado hasta ahora, se nota que se basó en críticos profesionales para fundamentar mejor su punto. Y spoilers, si se esperan que con críticos profesionales se refiera a críticos de algún periódico o de cine en general o profesionales que han estudiado al medio y saben lo que están hablando, de nuevo, están haciendo muchas expectativas de alguien que no sabe mirar un artículo completo para saber si lo que dice es cierto. Además, eso que dices que los críticos que vas a poner alabaron la película, ¿no sería contradictorio?
Adivinaré, vas a poner la parte más conveniente de las críticas de esos críticos para fundamentar tus argumentos. ¿Me equivoco? Es decir, para que vean que incluso quienes se divirtieron y la pasaron bien, notaron los enormes errores que hay en este largometraje. Sí, la película tiene sus defectos y aún así la disfruto, pero ni de cerca son los que tú dices. En fin, mejor no digo nada, que con el primer crítico profesional que nos va a mostrar ahora, veremos que cuando dice que está admitiendo los errores de la cinta, realmente es otra cosa distinta. Empezando con el humor, Gaby Mesa de Fuera de Foco, Gaby Mesa... Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. En serio. Gaby Mesa. Estás tomando como crítico profesional a una youtuber de críticas. Yo pensaba que con críticos profesionales te referías a críticos profesionales de algún periódico o medio conocido o un crítico de cine profesional, no una youtuber que creó su canal en 2011 y que se volvió conocida por ello, al punto que participó en un doblaje de una película. Lo tomaría como válido si ella hubiera estudiado cine o cualquier carrera centrada en este, pero ella es una simple youtuber de críticas de películas que se volvió famosa por ello. Además que el punto que estás usando para sostener tu argumento es muy inválido. Y encima, sacado de contexto. No solo porque según tú ibas a poner a críticos que tuvieran un punto de vista similar y solo haciendo una revisión al video de Gaby de la cinta, podemos ver que ella puso 4 estrellas de 5 a la película en la crítica de la cinta que hizo unos días más tarde de este video, porque esta opinión que está usando el Realidades Frikis, es sacado de su reacción después de ver la película. Y viendo eso, se ve que ella tiene un punto lejano al tuyo porque ella sí analizó bien la cinta y sacó los puntos positivos que tiene la película y también los negativos, a diferencia de ti que aún no te he visto decir algo positivo de la cinta hasta ahora. Aunque al menos admitiste esto antes. Además, está tomando como argumento una opinión subjetiva. ¿Cómo es esto? Primero, ella lo dice explícitamente. Cinéfilos, ya tuve la oportunidad de ver la nueva película de Marvel Studios, Deadpool y Wolverine, y aquí tengo una opinión rápida. La otra prueba es el tiempo verbal que usa la usuaria. No me voy a extender como lo hice originalmente cuando escribí el guión, pero cualquiera que haya ido a la escuela y le hayan enseñado a hacer un análisis morfológico puede ver en el texto mostrado por Realidades Frikis que hay una gran cantidad de pronombres y verbos en primera persona cuando está transmitiendo su opinión. Y aunque también hay un uso de la tercera persona, pero aquí solo se ve cuando menciona algo que ya sabemos todos o refiriéndose a Deadpool, en su mayoría se ve un mayor uso de la primera persona, indicando que lo que dice es su opinión. Además, cualquiera que haya pasado la primaria y sepa algo de comprensión lectora, entiende que aquí, ella no está diciendo que el humor de la cinta sea malo, sino que, a sabiendas que el humor de Deadpool suele ser referencial y rompiendo la cuarta pared, los primeros 25 minutos de la cinta, lo que equivale desde la escena inicial con la pelea con los guardias hasta más o menos cuando va a buscar el nuevo Logan, le saturaron. Y ahí está la clave. Según la RAE, saturar, entre sus varias definiciones, es que esté harto de algo, aunque esto no implique que no te guste. Y en este contexto aplica, porque si el humor hubiera sido bueno o malo, lo hubiera dicho de primera. Y de hecho lo dijo. Y es que si con todo este análisis morfológico y comprensión lectora, podemos deducir que dicha afirmación puesta para decir que el humor de la cinta es mala, no solo es estúpida por ser la simple opinión de una usuaria y que además lo que está diciendo no tiene nada que ver con el punto que quiere transmitir la usuaria, sino que hay un tercer factor que demerita el argumento. Y es que lo que vemos aquí, no es la opinión entera de la usuaria hacia el humor de la cinta. Pero contrario de explicar el porqué de esto, mejor vean lo que dijo realmente la usuaria. La comedia, al principio de la película, la verdad es que siento que se excede en lo referencial y sabemos que el personaje de Deadpool desde los cómics es uno que está rompiendo constantemente la cuarta pared. Le está hablando al público, está haciendo referencia de que soy Ryan Reynolds, casi, ¿no? Estoy en este universo. Y siempre ha funcionado eso en Deadpool y es muy divertido de ver como que rompa la cuarta pared y sea consciente de que es una película en cierto sentido, por así decirlo. Pero acá los primeros como 25 minutos me saturé. O sea, realmente creo que estaban tratando de dejar muy en claro el punto de que Deadpool es una Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me fastidió un poco incluso. Muestro esta primera parte para que vean como Realidades Frikis, o como lo debería llamarlo en este contexto, Falsedades Frikis, cambió ligeramente el contexto de lo que dijo Gaby Mesa.
En el texto que puso, se entendía que aunque entiende que Deadpool rompe la cuarta pared, a ella le saturó el humor, haciendo pasar que la usuaria se saturó con el humor porque este era malo. Pero realmente dijo que le saturó el humor porque dejaba ya muy en claro que el personaje rompe la cuarta pared, algo muy distinto. Y esto, gente, es lo que pasa cuando no se pasa el contexto completo, que puede provocar que un mismo mensaje tenga dos significados diferentes. Y es más cómico cuando ella dijo que el humor de rotura de la cuarta pared de Deadpool le gusta. Pero ese no es el punto de esta parte, sino es lo que viene después de esta. Lo que Realidades Frikis te quiso ocultar para que él tuviera la razón. ¿No? Y ya cuando la comedia tenía más que ver con lo que estaba sucediendo en la película, fue cuando me cautivó por completo y hay un par de escenas que de verdad las pienso y me siguen dando risa porque creo que son sumamente astutas. ¿Cómo? Si Realidades Frikis me dijo que el humor de la cinta era una mierda y había puesto este punto de Gaby para fundamentar su punto. En serio, si pensáis que Realidades Frikis sabe argumentar, como diría el Super. Señor Filemón, ¿me permite darle un consejo? Dígame, ¿es usted imbécil? Muchas gracias. Y buscando la crítica a la cinta que hizo, porque como dije, esto es de un video donde daba su opinión después de ver la cinta, dijo lo siguiente sobre el humor. Los primeros 25 más o menos minutos de esta película, que son un vómito de referencias del UCM, Kevin Feige, Fox, burlas de cameos, fanservice, etcétera, etcétera, etcétera. Como mencioné anteriormente, esta era la oportunidad perfecta para que Marvel se sincerara y pudiera hablar del tema, hablar con el público y aceptar lo que todos los fans saben, que básicamente este universo estaba atravesando por una etapa crítica. Sin embargo, si bien lo encuentro adecuado, divertido y pertinente, la verdad siento que sí hubo un bombardeo de chistes autorreferenciales que en un punto me llegaron a cansar. Y es que comparándolo un poco con las anteriores películas de Deadpool, acá hay como 10 veces más referencias en el arranque. Y no es el hecho de que no funcionen los chistes de manera individual, los chistes están bien escritos, funcionan, son divertidos, ácidos, críticos, pero en un momento pues simplemente me pareció que se excedían, se volvía cansado y sobre todo que estaban desatendiendo lo que sería en teoría la trama oficial. Pero, bendito alabado sea el Señor, una vez que estos personajes llegan al void, al vacío, para mí la película adquiere mucha más personalidad, ya que tenemos un objetivo claro, un dúo con muchísima química interactuando y una villana por enfrentar. Los chistes ya comienzan a encaminarse y enfocarse más en lo que están viviendo los personajes y si de pronto hay menciones a otras películas, pero como que ya juegan más con esta dinámica que tenían las dos películas anteriores de Deadpool y ya no necesariamente están referenciando una y otra vez al universo cinematográfico de Marvel. Lo siguen haciendo, sí, pero digamos como 5 veces menos. Así que para mí eso provocó que la película empezara a tomar un muy buen ritmo y que la diversión solo fuera en aumento. En serio, cuando ves como Gaby y Realidades Frikis argumentando se puede notar quién de los dos tiene un mejor criterio. Y eso que Gaby menciona los puntos que a ella no le gustó pero al menos admite lo que sí funcionó, algo que el Falsedades Frikis aún no ha hecho. Y spoilers, no hará. Y saben lo más cómico. Es que aún me queda un argumento más para desmentir esta parte y que cualquiera que sepa de falacias podría haberlo deducido. Y es que en este caso, podemos ver un claro caso de falacia ad verecundiam, o sea, el usuario tiene razón porque lo dijo una persona famosa o con muchos seguidores. Lo chistoso es que si el Realidades Frikis me llegara a contestar y usar el mismo argumento, no podría. Primero, porque en ningún momento use la opinión de la usuaria, exceptuando la parte donde demuestro que el usuario había ocultado parte de la opinión real de la usuaria, para fundamentar mi punto, usando otros argumentos para fortalecerlo y segundo, por automático, todas esas veces que usó la palabra de un crítico para fundamentar sus puntos en sus críticas, serían inválidas, por lo que esos argumentos no serían válidos. ¿Y en qué vídeos afectaría? No sé, en la mayoría de críticas donde no esté tirando mierda directamente. ¿Y saben lo que es aún más chistoso? Y es que no he dejado que el Realidades Frikis hable. Veamos lo que va a decir después que le haya desmentido el argumento que iba a usar para su argumentación. Se desvive en elogios hacia la película en su análisis. Menciona que se divirtió, hasta alaba a la villana calva, pero incluso ella confiesa haber notado los problemas con el humor de la cinta. Menciona que la comedia la sintió excedida en cuanto a referencias, en cuanto a romper la cuarta pared, que se sintió saturada y que se fastidió. Ya después de que dice esto, como que se contiene y continúa alabando a la cinta, yo creo que para no tener problema con su audiencia. Ah, no era porque dijo que en los primeros 25 minutos le saturó el humor pero a partir de ahí, le gustó el humor de la cinta, incluso admitiendo que aunque los primeros minutos le saturaron, aún así le gustaron los chistes. No solo tiene el descaro de mentir a su audiencia, sino también no es coherente con lo que pone en pantalla. Y luego hay gente que piensa no irónicamente que sabe argumentar. Pero ojalá hubiera continuado diciendo todo lo que piensa. ¿Me quieres ver la cara de estúpida?
porque toda la película es una comedia vergonzosa. La mayoría de los personajes se la pasan haciendo bromas cursis y ya no es solo Deadpool el bobo, ahora quisieron que la mayoría de personajes lo sean y todos están escupiendo bromitas o vulgaridades. Entonces nómbrame un momento donde Blade, Elektra, Laura, el propio Wolverine, Cassandra Nova u otros personajes hayan hecho un chiste cursi o vulgar. El único caso donde sí se pasaron contando bromas, fue cuando Deadpool se burlaba del acento de Gambito, porque ya a la tercera o cuarta vez cansaba, pero ese es el único caso que me acuerdo. Además, te tengo que recordar que en una película más 18, está justificado que digan algunas palabrotas, además que encaja con la actitud de los personajes más rudos como Blade o Wolverine. Y atentos a lo que va a decir ahora, porque va a venir una cosa muy graciosa. Luego viene la parte en que movemos la cabeza y reímos. ¿Listos? ¡Listos! Ahora, está el caso de la historia. Ya saben que IGN... En serio. IGN. Si son expertos en hacer la crítica peor argumentada que verás en tu vida y eso que te estoy criticando. Pero antes de criticar el argumento de IGN, dejemos que lo diga. Luego da unas notas bien locas y sus argumentos son poco convincentes, pues el reseñador... Bueno, aquí tenemos el texto de IGN que usará el Falsedades Frikis para fundamentar sus argumentos sobre la historia. Y lo llamó Falsedades Frikis porque al igual que con Gaby, aquí está mintiendo con las palabras de IGN. Porque esto no es un fragmento sacado de una parte de la crítica como indica el final del párrafo mostrado, sino es la conclusión de esta. Y encima con la traducción de Google. Y podrían decir, que al menos no estaría mintiendo con esto y que es real. El problema es que dicha conclusión no refleja la crítica del reseñador. Y es que si leemos la crítica, en su mayoría dice puntos positivos de la cinta. Lo único malo que llega a decir es sobre la villana, que a continuación hablaremos de ello, la exposición que se da al inicio, que no lo veo como punto negativo, y el aspecto algo genérico del vacío. Por lo que sí, podemos ver que el reseñador no sabe hacer buenas conclusiones. Y no me sorprende viniendo de IGN. Un ejemplo similar fue cuando dijeron que Sonic 3 era la mejor de la trilogía y pusieron menor nota que las dos anteriores. Lo medio positivo que podía decir es que al menos admite que IGN son malos reseñadores, aunque eso es como cuando en una película, alguien dice que algo que va a hacer es cliché y lo hace de todas maneras. O sea, se agradece que lo admitas pero si lo vas a hacer de todas formas, porque lo dices. Además, no sería contradictorio meter a IGN cuando ellos son un medio de comunicación y dijiste antes que los medios de comunicación no sabían calificar la cinta. Si contradecirse a sí mismo fuera un deporte, Realidades Frikis sería campeón olímpico.